Yo soy un sobreviviente de Pellegrini. En 1983, en un pueblo que tenía una población bastante importante, que vivía de distintas formas, digamos, vivían de la ganadería, vivían de su producción propia y se la rebuscaban con la búsqueda de animales, no solo para comercializar su piel, sino para meter en la olla, como el pincho. Pero en el 83, cuando nace la reserva, a nadie se le explicó para qué servía una reserva. Solamente se llaman a 6, 7 locales, personas locales que lo transforman como guardaparque, y estas personas que eran amigos nuestros, padres, abuelos, tíos, se transforma en una autoridad y nos dice que no podíamos cazar, comer, no podíamos andar con un cuchillo en la cintura porque era como un arma para atraer animales. Y ahí se crea un problema familiar muy grande en el pueblo, donde la gente vio que en el lugar ya no tenía más futuro. Y ahí donde fue, los jóvenes empezaron a salir a buscar nuevos horizontes. Entonces un grupo de personas fueron a la zona de Entre Ríos, otro grupo a la zona del norte, a Cambirasori, otro poquito fueron a Yacyretá, que se estaba construyendo en ese momento. Un pueblo de 1200, 1300 habitantes que tenía en ese momento, se queda con un pueblo de 250, 300 habitantes, pero el pueblo se transforma en un pueblo de viejos y de niños, porque los abuelos decían, ¿para qué vas a llevar criaturas si no lo vas a poder criar? Entonces, ¿qué hacía? Papá y mamá dejaba a dos chicos, en tendencia a los abuelos, para venir a buscar. 2 años después venían a buscar los chicos y resulta que encontraban los abuelos que ya vinieron con dos chicos más. Entonces los abuelos decían, pero ¿para qué vas a llevar estos dos? Déjame esos dos. Y esa época fue muy dura para muchos jóvenes porque acá el pueblo era muerto, no había nada. Todo estaba esperando cumplir 15, 16 años, hacer el séptimo grado para irnos del pueblo, digamos. Eso frena la partida de los jóvenes, frena allá por 97, 98, cuando llegan estas tres mujeres con ganas de emprender en este lugar incierto, porque ¿quién va a venir a poner dinero en un lugar que vos no sabés quién va a venir? Pues no es una ruta hermosa que pasa todo el mundo, que vos sabés que va a llegar gente. Vinieron a tirar dinero en un lugar donde quizás nunca la recuperarían, digamos. Y esas tres señoras que hacen, retienen a los primeros 8 o 9 jóvenes que iban a escapar del pueblo en la construcción mientras se construía el hotel, digamos. Mientras construía el hotel fue conociendo a la gente, fue hablando con Moncho, y Moncho tenía a su señora que cocinaba rico, le contó, le trajo, le invitó un poquito de guiso de charque a la dueña le encantó, conoció a la señora y ya lo fue perfilando cuando abría el hotel para ser su cocinera, digamos. Y así fue que fue convenciendo a esta gente que se quedan a trabajar con ella. Entonces esos 8 que entraron en la construcción, por lo menos 4 ya quedó, uno como parquero, el otro como guía, otro como ayudante en la cocina, y fueron reteniendo jóvenes. Cuando nacen estas tres posadas ya en el 99, 98, 99, por lo menos 20 chicos que tenían que emigrar ese año ya quedaron. Después, cuando llega el turista, empieza a requerir otras cosas, digamos. En ese momento el turismo llegaba muy a cuenta gota, pero estos fueron clavando sus raíces en el pueblo y fue creciendo. Hoy, ya hace 20 años que llega el turismo, y van a ver cómo el pueblo está de vuelta poblado, tiene una población de vuelta de 1000 y pico habitantes, hay jóvenes, tenemos escuelas secundarias. Es impresionante cómo el turismo rejuveneció a la población. Bueno, yo sobreviví eso, digamos, porque yo sabía que este era mi lugar en el mundo y la vida era muy fácil, como acá se vivía, muy fácil. Yo miraba el jardín de mi casa, y en el jardín de mi casa veía todas las farmacias, veía todo el supermercado prácticamente. Entonces, ¿para qué voy a ir a una gran ciudad para aglomerarme como todo el mundo? Entonces, nunca quise jugar. Pero resulta que allá en los 90 empezaron a llegar gente rara en el pueblo, que nadie le entendía nada, que todo el mundo pensábamos que hablaba todo mal. Y el almacenero del pueblo un día me dijo, no, la gente nos sacaban fotos, me dijo, no te acerques, José, a esa gente porque son ingleses que vienen de las Malvinas, porque el pueblo colaboró con 4 personas que fueron a luchar en las Malvinas. Entonces pensábamos que los ingleses venían a sacar fotos porque nosotros éramos tan buenos con el cuchillo en Malvinas, entonces nos venían a sacar fotos porque sacaban fotos al revés, en el cuchillo. Y así fue que me descubrí que esta gente hablaba inglés. Y una chica que vendía por ahí por Violeta Fabián y sus cosméticos. Entonces le encargué un gran diccionario español-inglés. Le encargué. Cuando me trajo el diccionario era 8 centímetros de alto, 4 de ancho y un chiquitito así. Pero bueno, no le aflojamos, y con eso, con mis hermanas que eran más pequeñas, decreté idioma en mi casa y empezamos a desmenuzar y a sacar palabras que nunca podíamos armar, digamos.
resulta que empezaron a llegar gente y yo llevaba a mi casa y empezamos a armar pequeñas frases. 3 meses después ya sabíamos cómo era. What's your name? What's your from? My name is José. My family is Indian family. Yo decía que mi familia era indio porque si yo era José para un extranjero no era nadie. Pero yo tenía familia de indios y era muy llamativo, digamos. Y así llegué extranjero a mi casa. Pasó el tiempito, nacen las primeras posadas en el pueblo. Y en mi casa era una familia donde todos los días estaban haciendo comida en la casa. Entonces, haciendo el trabajo cotidiano en una casa, un rancho, digamos. Entonces empecé a invitar a las posadas que lleven a la gente a mi casa porque mi casa era como un museo viviente. Entonces mostrábamos cómo mi mamá hacía el queso, cómo se ordeñaba la lechera, cómo mi papá estaba limpiando la tripa para hacer chorizo, una hermana estaba cortando un cuero. Fue algo muy novedoso y de esa forma fue que empecé a llevar extranjero a mi casa y así fue que la conocí a ella en ese momento. Ella pensó que mi familia era muy amable, muy todo, pero el circo ya estaba armado en ese momento cuando llega y lo estaban esperando con todo el circo, digamos. Así que... Y bueno, hace 26 años que vine para las primeras posadas a guiar, porque en ese momento solo llegaban extranjeros, acá ningún argentino conocía. Entonces, bueno, me llamaron para guiar extranjeros y la verdad que conocí este lugar y me enamoré y dije, acá quiero vivir, este es mi lugar en el mundo. Y acá estoy. Con Estrella empezamos a vivir en este lugar y teníamos nuestra casa y yo vendía servicio turístico a todas las posadas y ella trabajaba en una posada, pero de mensual, digamos. Y yo nunca quise tener patrón, siempre, digamos, sabía que si tenía patrón vivía bajo un techo, pero si yo no tenía patrón no tenía techo, digamos. Entonces era como que trabajaba haciendo servicio turístico para tocar cabalgata, caminata nocturna, cambiaba la picha y era otra persona, digamos. Entonces fuimos avanzando a poquito hasta que, no sé, 5 años después que estuvimos casados, armamos una empresita que se llamaba Ibera Expediciones, que ella lo manejaba en su tiempo libre, hasta que después deja su trabajo y ahí nos abocamos totalmente a la empresita que se llamaba Ibera Expediciones. Y allá por el año 2008 surgió la idea de hacer nuestro emprendimiento turístico, nuestra posada, pero era prácticamente inalcanzable porque uno busca un crédito como monotributista en este país y consigue ni siquiera hace un baño, digamos. Entonces a ella su antiguo jefe le dijo, ¿por qué no buscan inversores? Y bueno, para mí era algo difícil porque uno conoce las historias de socios, digamos, que nunca terminan en buen puerto, digamos. Entonces era muy difícil. Pero había una pareja de turistas que hacía años que venía a sacar fotos, estaban haciendo libros, y siempre nos preguntaban con qué andábamos, estaban muy interesadas en nuestra vida porque era un experimento cultural que funcionaba muy bien, digamos, éramos muy emprendedores, digamos. Entonces, un día nos preguntan con qué andábamos y bueno, ella le cuenta que teníamos un proyecto de una ecoposada, y uno nos pregunta qué necesitábamos para ese proyecto y era el dinero nomás. Entonces ellos lo pensaron un tiempo y deciden apostar en nosotros. Entonces en mayo del 2011 vinieron de visita y nos trajeron un bultito de dinero. Nosotros teníamos toda la gana, la intención. Armamos un equipo de gente, le contamos a los arquitectos e ingenieros que nos hicieron este proyecto de Corrientes, si ellos nos querían ayudar con el proyecto, nos dijeron cuánto dinero teníamos y cuando le dijimos cuánto dinero teníamos, nos dijeron que teníamos para una sola cabaña, digamos, serían 2 habitaciones con un baño. Pero no, Estrella, que es muy positiva, le dice, no, nosotros vamos a hacer 2 techos, digamos, 2, y dijeron que no íbamos a llegar, pero bueno, nosotros cabeza dura arrancamos con eso, digamos, y entonces cuando arrancamos con ese proyecto que usábamos cemento solamente para la parte de los cimientos, que hacíamos una zapata corrida, cemento y hierro, ladrillo más o menos 1 metro desde arrancando el suelo hasta superar el nivel del suelo, y después ya hacíamos todo con material que sacábamos del lugar, digamos. Traíamos en carretilla de mano tierra del fondo, mezclábamos 26 baldes de tierra, 3 de cemento y 1 de cal, y con eso arrancamos todas las paredes. Toda la estructura de madera que van a ver, donde hay madera, las paredes son de barro, digamos. Donde no hay madera es cemento. Por ejemplo, nosotros lo único que tenemos de cemento y ladrillo son los baños, porque en los baños corren varias cañerías de agua fría, agua caliente, y si uno tiene una pequeña pérdida en el barro no está, digamos, te empieza a hacer un poco de problema, a traer problemas. Entonces uno lo hace en mampostería de ladrillo. Entonces si algún día tiene un problema, tener que cambiar una cañería, eso es fácil, se pica y se vuelve a cambiar y no hace un daño importante, digamos. Pero toda la zona donde no hay cañerías, digamos, que es
el 90% de la construcción está hecha con 26 baldes de tierra, 3 de cemento y 1 de cal. Digamos, la tierra es la tierra es todo, digamos, pero el cemento le da. Yo le pedí a estos ingenieros si nos podíamos diseñar algo que no sea como la tradicional que usamos acá, porque la tradicional que usamos acá se agrietan las paredes, y en las grietas acá tenemos la araña, la cosita. Imagínate, vos te metés a tu habitación y encontrás una araña y el pasajero te pide que te cambie de habitación y vos estás con la posada llena, ¿qué haces, digamos? Entonces, para evitando todos esos problemas, ese mantenimiento nunca acabar, le pedí si podíamos hacer con un material que sea más fuerte. Entonces dijo, vamos a mezclar un poquito de material como cemento, por ejemplo, para darle la dureza. Entonces yo hice varios ladrillitos, ellos los pusieron en la prensa, en la facultad, y nos dijeron que lo más noble que había eran 26 baldes de tierra, 3 de cemento para darle el fuerte a la tierra, y la cal no, la única función de la cal es porque cuando uno trae la tierra del suelo, digamos, extrae la tierra, viene material vivo, digamos, pasto, gramínea, algún árbol que está queriendo brotar, y eso, todas las plantas, cuando uno le amenaza, la planta quiere crecer rápido para echar semilla y dejar algo, digamos. Entonces la planta viene a tu pared, digamos, y intenta crecer. Cuando intenta crecer, como que abre todo, digamos, y después se muere, y al morirse queda el hueco ahí adentro. Y lo que hace la cal es todo lo que llega ahí lo neutraliza, lo deja como llegó, digamos. Entonces ese es solamente el efecto, por eso la cal lleva muy poquito, digamos. Nuestro proyecto está hecho prácticamente con todo material reciclado. Si uno mira, va a ver todos troncos que no son nada, digamos, son todo irregular, digamos. Si uno mira la biblioteca que está aquí al lado, las mesas, las sillas, los sillones, todo es material reciclado, y así también gran parte de la madera. Y así fuimos avanzando hasta que llegamos. En 5 meses teníamos los 2 techos, teníamos todas las paredes, pero nos quedamos sin dinero. Entonces ahí era un momento muy, muy difícil porque teníamos que decidir qué hacer. Entonces Estrella decide vender el proyecto, es una acelerada de esa época, una avanzada de esa época, porque hizo como un previaje. Entonces pasajeros que querían venir en enero, les contábamos que íbamos a tener nuestra propia posada y que lo podían inaugurar, pero lo tenían que pagar ya. Entonces a los 5 meses la obra empezó a generar dinero, ya empezó a tener su entradita de dinero. A los 7 meses me acuerdo que teníamos 9 de enero a las 5 de la tarde más o menos llegaban los pasajeros, así que nuestro proyecto a las 3 de la tarde terminamos de pintar. Ahí teníamos que armar las habitaciones, las cortinas, colgar, así que terminamos a las 5 menos 10, a las 5 llegan los pasajeros, fue así que a los 5 meses teníamos 4 habitaciones. Y pusimos las mesitas en los balcones, les dábamos el desayuno en los balcones y le hacíamos unas excursiones larguísimas porque yo necesitaba seguir avanzando con el comedor, que nos quedó todo esto en ruina, digamos. Entonces a los 5 meses ya teníamos pasajeros adentro y ya la posada, el proyecto generando dinero, prácticamente ya necesitaba poco aporte de dinero de afuera. Después a los 9 meses teníamos 2 grupos de alemanes que querían comer en este lugar. Obviamente no íbamos a perder esos 2 grupos, ella dijo que sí. Así que de esa forma nos pudieron entrar ese dinero de esos alemanes, y con eso pudimos terminar esto. Cuando llegan los alemanes, que tenían que llegar como a las 3 de la tarde, nos aceleraron, nos llegaron a las 10 de la mañana, estábamos colgando la puerta. Así que ella salió afuera corriendo con un mapa de la provincia de Corrientes, contándole qué era los esteros, por dónde venía, por dónde corría, para entretener un poco el tiempo, para poder colgar la puerta y que ellos puedan estar cómodos acá adentro, ¿no? Y así terminamos. Los 9 meses tuvimos el comedor, y a los 11 meses tuvimos terminado la otra parte, que las otras 2 habitaciones más. Entonces nuestro proyecto es un proyecto que necesitó más o menos un 55% de inicio de inversión de dinero para poder iniciar la inversión, y un 45% se autofinanció. Entonces yo siempre digo que este es un país muy rico, un país donde que si uno emprende y tiene ganas, está todo por hacer, digamos. No hay que ser un millonario para poder tener una posada con 7, 8 habitaciones, digamos. Solamente actitud, gana y querer trabajar, digamos. Gracias por venir a conocer, y los esperamos acá en Ecoposada del Estero cuando quieran.